Bienvenidos y bienvenidas. Soy Mónica Saavedra y soy monitora de Patchwork en los centros cívicos municipales. He preparado un trabajo para que podáis hacer estos días desde vuestras casas. Todos estamos limitados para bajar a comprar materiales, pero si ya tenéis alguna experiencia en esta actividad, seguro que por casa encontraréis todo lo necesario. De todas formas, yo os iré dando algún truquito para que solventéis estas situaciones que os puedan surgir. Lo que he preparado es una técnica que se llama Booty y que crea unos efectos en 3D súper bonitos. Los vais a ver ahora en los trabajos que os he preparado. Aquí tengo este cuadro en el cual he puesto en el centro la técnica y veis que queda espectacular. Y os quiero mostrar también, esto forma parte de un quilt que yo estoy haciendo con diferentes texturas y uno de los cuadros pues va también con esa técnica que os digo. Como veis, el resultado es muy bonito y muy resultón, como se suele decir. Para nada es difícil de hacer, al contrario, es muy fácil, ya lo veréis. Bien, pues ahora paso a deciros los materiales que vamos a necesitar para hacer la técnica. Bien, primeramente vamos a necesitar tela. Yo he cortado los cuadrados de 25 por 25, pero depende del tamaño del dibujo, se pueden hacer mayores o menores. Entonces necesitamos 2 trozos iguales de una tela que tiene que ser lisa, o en su caso esta no es totalmente lisa, si podéis ver que tiene como un pequeño dibujo, pero bueno, que no nos impediría que se viera la labor pues una vez que hagamos el relieve. Mejor una tela lisa. Como podéis ver en los trabajos que os presenté antes, las telas son lisas para que destaque más el 3D. ¿Vale? Entonces necesitamos 2 trozos iguales de tela lisa 25 por 25 y necesitamos una boatina, un relleno de edredón, en este caso específico de patchwork, este relleno es de bambú y también pues de 25 por 25, yo lo he cortado un poco más pequeño porque la verdad le vamos a dejar el margen de costura, ¿vale? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la boatina, los restos que podamos tener, bien nos sirve también el relleno de almohada, un relleno de cojín, para rellenar, ¿veis? Esto está rellenado, ¿vale? Yo he hecho tiras con restos que tenía de la boatina, que después serán las que me den el volumen en el trabajo, ¿vale? Ya os digo, nos puede servir igual relleno de almohada, relleno de cojín. Bien, ¿qué más vamos a necesitar? Un palito de pincho moruno. Un palito de pincho moruno será el que nos ayude a introducir los restos de boatina o bien el relleno de almohada, nos ayudará a introducirlo. Bien. Después necesitamos un diseño. Necesitaríamos un diseño. Como veis, todos estos diseños que yo tengo aquí tienen formas que una vez rellenos nos adquieren el volumen. Vale. No hay posibilidad de que yo os haga llegar estos patrones. ¿Veis? Aquí os presento varios. Este en concreto es el del cuadro, el que puse en el cuadro. Cualquier diseño que tenga formas que sean susceptibles, formas cerradas que sean susceptibles de poderse rellenar con la boatina o con el relleno de almohada, serían los ideales para hacer este trabajo. Vale, entonces, como no hay posibilidad de haceros llegar los patrones que vamos a utilizar, lo que sí vamos a hacer, mirad, incluso se pueden utilizar letras, ¿veis? Estas letras se podrían rellenar y que cogieran volumen, ¿vale? Eso depende ya de lo que queráis hacer con la labor y de la imaginación pues, de cada uno. Como no tengo forma, os decía que como no tengo forma de haceros llegar los patrones, vamos a intentar crear nuestro propio patrón. Entonces, para crear nuestro propio patrón,
yo tengo una serie de plantillas, por ejemplo, imaginar que queremos hacer este patrón. Entonces, yo tengo unas plantillas que hacemos con el acetato. Si hacéis patchwork ya sabéis de lo que os estoy hablando. Y podemos hacernos pues una plantilla, por ejemplo, de un corazón. Dibujamos un corazón y lo recortamos. Nos vale el plástico de una carpeta, un cartón un poquito duro, nos vale multitud de cosas para hacernos la plantilla. ¿Vale? Entonces, en base a esta plantilla, pues podemos hacer nuestro propio diseño. Si os fijáis, son simple y llanamente círculos de diferente tamaño. No tiene ninguna otra complicación. Sería hacer círculos de distintos tamaños, pues puede ser el círculo con un compás, o bien podemos coger un vaso más ancho, un vaso más estrecho, incluso un carrete de hilo, que yo creo que estos los hice con la base de un carrete de hilo, y ya tendríamos hecho un diseño. Para hacer la técnica y empezar, sería nada lo que necesitaríamos, nada más que eso. Entonces, como os decía, vamos a intentar hacer nuestro propio diseño del dibujo que vamos a emplear en el buque. Bien, veis que aquí tengo un círculo hecho con la tapa de una carpeta, un círculo de cualquier tamaño nos sirve. Y lo dibujaríamos en el papel, ¿vale? Bien, una vez dibujado el círculo, yo he cogido esta plantilla de este corazón. Entonces, empezaríamos dibujando el corazón. ¿Vale? Veis que pongo la mitad del corazón en la línea del círculo, o sea, el pico de abajo, y la hendidura de arriba también en la línea del círculo. Y ahora hacia el otro lado lo pondríamos, haciendo coincidir también las líneas. Esto es muy fácil de hacer, como podéis ver. ¿Vale? Vamos hacia un lado y vamos hacia el otro. Continuamos bajando con la plantilla, poniéndola como referencia el círculo, y veis que los corazones al final nos quedan pues haciendo círculo. Ahí. Hemos llegado aproximadamente al centro del círculo que teníamos ahí. Lo que vamos a hacer ahora es entonces darle la vuelta a los corazones, o sea, para que vayan en un sentido y en el otro, para que no se vean solo del revés. Y seguimos trabajando pues por la línea del círculo que hemos dibujado. De un lado y de otro. ¿Vale? Seguimos por esa misma línea, trazando los corazones. A ver, que si os apetece hacer unas flores es muy fácil, hacéis un pétalo y con ese pétalo pues dibujáis las flores también. Vale, yo es por hacer algo así de lo que tengo como referencia para poder empezar a hacerlo. Vale,
ya lo tendríamos listo. También se pueden hacer lo que os comentaba antes de los círculos. Cogéis un vaso con un diámetro pequeño, otro con un diámetro mayor y vais haciendo en diferentes zonas de la plantilla, del papel, vais haciendo los círculos. Es más, en ese caso, que empleáis los círculos, ya lo podéis hacer directamente sobre la tela, ¿vale? Sobre la tela que hayáis elegido, ya los dibujáis directamente, ¿vale? Simplemente sería la complicación. En este caso, que hemos hecho esta plantilla, con un papel carbón de los de bordar, que no sé si tendréis, lo trasladaríais el diseño a la tela elegida, ¿vale? Otra opción es el que vosotros cojáis el diseño, cojáis la tela, lo sujetéis y podéis coser por encima del papel y luego quitar ese papel. Luego más adelante os explico cómo, ¿vale? Bien, entonces tendríamos el diseño ya listo. Nos faltaría poner en el centro del diseño, hacer unas líneas, ¿vale? Haríamos así unas líneas de más o menos pues 1 centímetro de separación. A partir de esta vais midiendo para hacer una cuadrícula. Y ahora trazáis las líneas. Aquí de lo que tratamos de hacer es en el centro, que luego os enseño otra vez el cuadro. En el centro tratamos de hacer una cuadrícula que no vamos a rellenar, que simplemente va a ser de adorno. ¿Vale? Entonces exactamente igual. A partir de aquí vamos marcando el centímetro, centímetro, centímetro. Y trazamos las líneas verticales. Bueno, pues ya tenemos hecho nuestro diseño. Es muy sencillo, es dibujar un círculo. Luego con una plantilla de corazón alrededor del círculo hemos hecho los corazones y en el centro hemos hecho una cuadrícula que, como os comentaba antes, no es para rellenar. ¿Veis? Aquí en mi diseño tenemos que la cuadrícula del centro es simplemente un adorno y alrededor es donde iría el booty, donde iría rellena la técnica, ¿vale? Veis que no es nada complicado hasta ahora y bueno, practicar con vuestros propios diseños, hacer algo que os guste. Tampoco hace falta que sea muy complicado, como os decía antes, con unos círculos simplemente dibujados sobre la tela podemos aprender a hacer la técnica y luego ya cuando la hemos aprendido, pues si nos gusta y queremos continuar haciéndola, pues ya hacemos diseños más complicados, no, más bonitos tampoco, no sé decir la palabra, más elaborados. Vale, nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.